Perdona. Entra y ayúdame. De que irrumpes aquí sin avisar. Cámbiame esto. Sí. Ahí. ¿Es de la operación de Nueva York? Sí. Los médicos parecen fontaneros. Solo les importan las cuestiones técnicas. El paciente les da igual. A ver. Va. Esto va aquí. Y esto va en la salida. ¿Dónde has aprendido? Lo hacía todos los días. En Calcuta. Como enfermero. ¿Lo hacías en la misión de la Madre Teresa? Ajá. ¿A cuántos acompañaste en el lecho de muerte? Perdí la cuenta. Pero a muchísimos. ¿Tendrás que añadir a uno más? Cuando conseguí la beca para estudiar lengua y cultura chinas en Nueva York, solo tenía un objetivo en mente: ir como periodista a China. Así que metí en una maleta un saco de dormir que tu madre había confeccionado con una sábana y me fui de gira por Europa para ofrecer mis servicios a todos los grandes periódicos. L'Express y Le Monde en París, el Manchester Guardian en Manchester y finalmente Der Spiegel en Hamburgo. Y cuando les dije que quería establecerme en Asia, bingo, me ofrecieron un contrato como colaborador freelance. Ve y escribe. Te garantizamos 1.500 marcos al mes. Y empezaste a ser su corresponsal. En diciembre de 1971 me fui con Angela, contigo y Saskia, que acababa de nacer, a Asia sin saber nada de lo que podía aguardarme. ¿Qué edad tenías entonces? 33. Más o menos tu edad. Ah, qué valiente, ¿no? Entonces no se podía entrar en China, así que alquilé una casa en Singapur, una casa preciosa. Y desde allí me trasladaba hasta Vietnam para informar de la guerra. El día que llegué a Saigón, hubo una ofensiva muy cerca de donde estaba, en la carretera 13. Nos subimos a un taxi y nos fuimos al frente. Por Dios, aquello era un auténtico infierno. ¡Qué miedo pasé aquel día! Y nada más bajarnos del taxi, dispararon contra nosotros. Una bala pasó silbando a unos 5 centímetros de mi oreja. Debo confesar que siempre me ha costado ir al frente. Me obligaba a ir, me obligaba a mí mismo. Tenía un miedo atroz. Pero quería ver qué pasaba allí. A veces estaba... Cuando iba al frente, a veces estaba... realmente obsesionado con la idea de que en el fusil de algún desconocido que avanzara entre aquellos arrozales, sigilosamente hubiera una bala destinada a mí. Solo conocías la violencia por los libros. Es que uno se acostumbra enseguida a ello. También contábamos todos los cadáveres que dejaban amontonados en las cunetas, con una extraña sensación de distancia. Los únicos vietcongs que llegué a ver estaban muertos. Eran cadáveres, pestilentes e hinchados, hacinados en las cunetas. Uno cruzaba aquellos preciosos paisajes vietnamitas de arrozales de un verde intenso. Veía a todos aquellos campesinos vestidos de negro con sus sombreros de paja, las humildes casas de paja y madera, sobre tierra batida, y de repente aparecía esa maquinaria de guerra destructora e imparable, los carros de combate. Y los bombarderos de napalm, ¿qué hacían allí? No pintaban nada. ¿Me das un plátano? Ten. Pero la guerra también tenía algo fascinante. Teníamos de todo a nuestro alcance. Pescado, cerveza, mujeres. Siempre cenábamos en locales de puertas enrejadas, para que ningún vietcong nos pudiera lanzar una granada de mano. Estábamos completamente locos. Nos desnudábamos, nos poníamos un sarong y nos tirábamos al agua. Hacíamos una burbuja de aire bajo el sarong y nos dejábamos llevar por aquel río de enorme caudal durante kilómetros corriente abajo con los cañones tronando de fondo.
Y luego volvíamos para tomar un soufflé de chocolate en el café de la Poste. En una ocasión, Al Bishop puso una granada encima de la mesa y dijo que si el soufflé no estaba bien esponjoso, no dudaría en hacer saltar el local por los aires. ¿Y cómo reaccionaste? Como tú. Me reí. ¿Quién era ese tal Bishop? Un fotógrafo americano chiflado. ¿Eh? La noche en que nos dijeron que la ciudad no iba a resistir durante mucho tiempo, temblé de miedo. Casi todos los demás periodistas ya se habían ido. Y los comunistas empezaron a entrar en Saigón. Los americanos huían en sus helicópteros de potentes reflectores. Hubo muchos desesperados que se agarraban a los patines de los helicópteros para salir de allí, pero se libraban de ellos. Aquello era un caos. En la embajada americana reinaba el caos total, un auténtico caos. Y cuando entraron los primeros tanques en la ciudad, y vi cómo los primeros camiones de rebeldes vietcongs bajaban por la calle Catinat, clamando su victoria. ¡Yai Fong! ¡Yai Fong! ¡Liberación! Me di cuenta de que era uno de esos momentos en que se escribe un capítulo de la historia. Y empecé a llorar. No solo porque se había acabado la guerra, sino porque había vencido la justicia por una vez. Alcánzame esa caja amarilla. ¿Esta? Esto es China. Tuve que esperar casi 15 años para poder ir allí. Hasta 1980 Der Spiegel no obtuvo permiso para abrir una oficina en China. Era un país completamente desconocido, todo era nuevo. Era un país en el que todo el mundo se desplazaba en bicicleta, riadas de individuos en bicicleta y todos vestidos igual. Mao acababa de morir y el país seguía prácticamente aislado de los extranjeros. Recuerdo bien la escuela china. Íbamos a un estupendo colegio internacional y nos cambiaste a esa institución comunista. Si os hubiéramos dejado en el colegio internacional, no habríais entendido nada de China. Lo primero que aprendimos fue arrojar granadas y saludar la bandera china. Genial. ¿Cómo era? Women Ruai con Shandan. Sí. Era auténtico comunismo. Aprendisteis a desfilar y a limpiar letrinas. ¿Por qué tienen que limpiar siempre las letrinas los demás y no nosotros? Ya. Sí, os obligué a adaptaros a China. Me acuerdo muy bien de aquello. A decir verdad, para mí fue una época horrible y no... Cuando salía del colegio me ponía a llorar. De eso me acuerdo. No veías la realidad a través de un prisma ideológico como yo, sino tal como era. Por desgracia, a mí me costó un tiempo. Papá, ¿te duele? No. Noto un nudo en la garganta. Me oprime. Retomemos el hilo. Hablábamos del colegio chino. La vida en China me pareció deprimente. Un sistema que había arrebatado a la gente la alegría de vivir. Los chinos se reprimían y se espiaban continuamente entre sí.
Era un estado policial. La historia de nuestro primer piso en Pekín ya tiene miga. Te asignaban un piso, te mudabas a él y comprobabas que no podías ir solo en el ascensor, que encima apestaba a los pedos de la mujer que informaba de la planta en que te bajabas, a quien visitabas, etc. Entonces te dabas cuenta de que tu cocinero era un espía, tu chofer era un espía, y de que el cocinero a su vez espiaba al chofer. ¿Qué diablos? ¿Dónde me había metido? Los periodistas solo podíamos viajar por China con acompañamiento oficial. Si nuestra furgoneta se paraba en algún sitio, ya nos estaba esperando allí un funcionario local del partido, y luego nos servían el té en la sala de recepción. Y yo me cogía rápidamente en la parte trasera de la furgoneta. Ángela, ¿cuándo sale de cuenta Saskia? En un par de días. ¿Qué nombre le pondrán? Nicolo. Es bonito. Ah, un nieto con el nombre de Maquiavelo. ¡Qué bien! Entonces parlamentaré con mi cuerpo para que aguante un poco más. No querrás morirte al día siguiente de que nazca tu nuevo nieto. No sería una buena idea. No, pero podría morirme el día anterior y reencarnarme en él. Tendrías que haberte despedido antes. La reencarnación ocurre durante la concepción. Davvero, è molto moderno. Sì, abbiamo molti articoli di questo genere. Nearly a month after American troops officially withdrew from many urban areas in Iraq, some troops are quietly moving back in, patrolling the streets of towns and cities where, despite improvements in security, violence remains an everyday occurrence. ¡Qué locura! Así que aquí habéis dejado todas nuestras cosas de Asia. Es increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Lo siento, papá. El Buda. Había sobrevivido 600 años hasta que se topó contigo. Da igual, como bien dice tu madre, aún no se ha inventado el ataúd que lleve portaequipajes. Quizá pueda pegarlo. Sí, pegarlo. Mira lo que he encontrado. ¿Todavía hay uno? No, está vacío. Ajá. Pero Los grillos, qué maravilla. ¿A qué es prodigioso? Un pueblo que dedica su tiempo, Mao habría dicho desperdiciado, a la cría de grillos en cualquier época del año. Para poder oír la voz de la primavera también en invierno. ¿Recuerdas? Siempre llevaba un grillo en el bolsillo interior de mi chaqueta. tenía devoción por los grillos de pelea, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Las peleas tenían lugar en las arenas, un ruedo muy pequeño del tamaño de un plato. Había que espolearlos con un pincel. ¿Te acuerdas cómo sí, era? sí, las cerdas estaban hechas de bigotes de ratón. Vaya, seguro que eran bigotes de ratón y todos llevaban un elegante mango de marfil cuando a los grillos les rozaban con el pincel así, y así, y así. Por detrás se ponían furiosos y atacaban a su oponente. Yo era un periodista peculiar, ¿verdad? Mis colegas iban a la recepción del embajador los domingos y hablaban con el presidente del partido. Y yo visitaba mercadillos y escribía sobre grillos. Pero al final creo que comprendí China mejor que ellos. China dejó de ser China desde que Mao, ese criminal, arrancó de cuajo las raíces de esa cultura milenaria.
En lugar de desarrollar un comunismo chino auténtico, intentó destruir todo lo que fuera chino, todo. Viste que ya no podías creer en el comunismo. No, no. Fue mi primera gran decepción. Mi esperanza de un mundo más justo y una sociedad mejor se había desvanecido en el aire. El hombre es individualista, egoísta, hace lo que le conviene. Y si les das a todos el mismo bol de arroz y una chaqueta idéntica, siempre saldrán algunos que querrán 2 chaquetas y 2 boles de arroz. Y esto no encaja en el comunismo. Y esta contradicción genera violencia. Al final todo acaba en un baño de sangre. Esa es la razón de los campos de trabajo en China. Las matanzas de Pol Pot y los gulags soviéticos. Piensa por un momento en el coste que la revolución comunista tuvo en China desde 1921 en vidas humanas. En vidas humanas en nombre del comunismo. ¡Millones! Y de pronto aparece Deng Xiaoping y dice: enriquecerse es glorioso. Intentan hacer de China una imitación vergonzosa de Hong Kong, donde todo gira en torno al dinero, como en todas partes. ¿De qué sirvió la revolución? ¿De qué sirvieron tantos sacrificios que tantos y tantos hicieron por amor a la causa? Si hubiera ganado el otro bando, China no habría sufrido tanto y se habría convertido igualmente en lo que es hoy, solo que un poco antes. ¿Pero cuál sería la solución? Mientras el hombre no cambie, mientras no dé un salto cualitativo importante y renuncie en general a la violencia, al poder, al afán de lucro, a los intereses personales, se repetirán in eternum todos estos episodios. Por eso me he pasado a la única revolución que me aporta algo. La revolución que se produce en uno mismo. Me propuse hacer algo del todo nuevo. Fui a un curso de meditación. Y se me abrió una pequeña puerta a un mundo completamente diferente gracias a la concentración. Pensábamos que te habías vuelto loco, nada menos que tú meditando. La verdad es que no he avanzado mucho en este terreno. Sí que puedo quedarme meditando media hora o una hora y soy capaz de expandir la calma a mi alrededor para sosegar mi espíritu, pero no soy ni mucho menos un experto en la meditación. Mi profesor decía muchas veces: ¿cuántas gallinas habré visto empollar sus huevos durante horas y ninguna recibió la iluminación? No basta simplemente con estar sentado, debes pasar a otro estado, en el que dejas fuera todo lo exterior. Los sonidos, el gorjeo de los pájaros, las pasiones, las desilusiones. Si alcanzas ese vacío, si quieres, ese vacío serás tú. No tu yo folco, sino ese otro yo, el yo del gran todo. No solamente de la humanidad, sino del cosmos. Y cuando consigas ver las cosas de este modo, entonces se transformarán. ¿Cuándo lo filmaste? Fue en enero. Oh, La mayor concentración humana del mundo. 15 millones de es personas. impresionante. ¿Y qué hacen?
Bueno, pues cada 12 años todos los ascetas descienden de las montañas y se reúnen en el Ganges. Y luego se arrojan al agua para purificar sus pecados. ¿Tantos ascetas hay en la India? ¿Has dicho 15 millones? No, serán unos 200.000 o así. La mayoría son espectadores. Pero el documental no está acabado, ¿verdad? Claro que no, mamá. Aún me queda mucho por hacer. Papá, ¿tienes visita? No. Viene directo de China. Sí. Tiene un leve acento italiano. Nunca hubo tan poco margen de acción, aunque nos parezca gozar de una libertad sin límites. Podemos comprar lo que queramos, podemos acostarnos con quien nos dé la gana, etcétera, etcétera. Pero ya no existe la libertad de verdad, la libertad de ser quien verdaderamente se es. El hombre de hoy está supeditado a la economía de mercado. Toda su vida está gobernada.